Hicimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Me da mucha esperanza lo ocurrido con el fallo abogado Marcelo D'Alessio, porque se ha logrado condenar por lo menos a un sector del lawfare, o ha quedado expuesta allí la operatoria. Y como decía la doctora Salvo, si se puede condenar esto, como ocurrió en Brasil, en un futuro que se va a dar más temprano que tarde, imagino, vamos a poder retomar la senda de un poder judicial que sea transparente y que no se aboque a la persecución de opositores o a prácticas mafiosas, ¿no? Porque al fin de cuentas este personaje pivoteaba en todos los elementos que el lawfare tiene: el poder judicial, los servicios de inteligencia y la prensa hegemónica, que también hacía su parte, legitimaba al personaje, que era un operador de todo este sistema. Hay muchos Marcelo D'Alessio. Este fue uno, y que bien dicen, como tramitó la causa en Dolores y no en Comodoro Pi, Ramos Padilla en esto tiene mucho que ver, un juez que no se deja doblegar, un juez que tiene que ver más con el futuro que con el pasado también. Bueno, hemos llegado a eso, me da mucha esperanza. También me da mucha esperanza la visita de Lula a Cristina, porque Lula adoptó un riesgo, tomó un riesgo grande. Y si toma ese riesgo, Lula no es que es alguien que tenga algún tipo de desequilibrio, por el contrario, es el presidente de la mayor economía de la América Latina, y tiene desde ya una cabeza que es la que le permite estar hoy integrando un bloque, que es el bloque del BRICS, que es un bloque que vive en la segunda mitad del siglo XXI. No es que está Lula viviendo de la nostalgia del pasado, está mirando el mundo que viene. Y en ese mundo que viene, Lula se hizo un lugar para venir a visitar a Cristina, ¿sí? Y eso creo que es fundamental para entender lo que ocurrió, porque mientras el presidente Milei armaba una bilateral con un deslucido llamado Orsi, el presidente del Brasil venía a hacer una bilateral nada más y nada menos que con la 2 veces presidenta, la actualmente candidata proscripta del peronismo y jefa del peronismo. Creo que Lula entiende mucho más a la Argentina que algunos argentinos, pero sobre todo entiende que si hay algo real que todavía ocurre en la Argentina, es Cristina, aún en su condición de arresto domiciliario. Hay algo real allí, porque hay algo real cuando hay una política presa, no una presa política, una política presa que es capaz a través de un mensaje de WhatsApp de llenar la Plaza de Mayo. ¿Sí? Hay algo real allí donde hay una política presa y no una presa política que habla y que genera un estado de silencio, porque la gente respeta la voz de quien habla. Ese respeto es el que demostró Lula también cuando fue a Constitución. Se vino del barrio Paquete, allí del barrio del Retiro, al barrio un tanto pauperizado de Constitución, donde en San José 1111 lo recibió una política presa. La foto de Lula y de Cristina es la foto de 2 estadistas. 2 estadistas. Lo que quedó del no al ALCA, en el cual las naciones latinoamericanas frustraron el intento de anexión de los Estados Unidos, bueno, está en esa foto. Ese vigor, esa soberanía territorial, regional, para plantarse frente al mundo, porque lo que viene son este tipo de bloques. Mientras nosotros tenemos aquí el topo que intenta destruir el Estado, el topo que ayer también hizo un discurso de destrucción del Mercosur, bueno, lo tenemos a Lula hablando de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que Argentina tiene un destino de sociedad estratégica con el Brasil, que empieza en la industria automotriz, pero se dan un montón de aspectos, y se han superado, la verdad, las desavenencias que hubo históricamente entre Brasil y Argentina, que van desde la cuestión de la lengua no compartida, que a veces eso es frustrante, pero en los entendimientos que tienen que ver con una mirada de mundo, que obviamente Milei no tiene. Milei no tiene. Lo peor que pudo haber hecho Milei ayer es intentar, frente a los otros presidentes del Mercosur, una especie de conato de rebeldía sobre una construcción que tiene décadas, y que no es una construcción solamente de la Argentina. La Argentina ha tenido un papel fundamental, pero los otros países también. ¿Cómo creen que se lo toman? ¿Escuchan más a Milei o escuchan más a Lula? Lula fue a visitar a Cristina además con una decisión política que creo que lo honra, y honra al pueblo brasilero. El pueblo brasilero se dio un presidente como Lula,
también antes tuvo a Bolsonaro, pero se dio un presidente como Lula. Y se dio una justicia, un poder judicial, capaz de revertir el lawfare en su país. Entonces, estamos hablando de un estadista que es un emergente también, de una América Latina que está mirando la integración futura y un mundo donde China, la República Popular China, va a ser sin duda la potencia global, si es que no lo está haciendo ya. Y es una potencia sin desplegar portaaviones, sin bombardear pueblos hermanos, ¿no? Digo, es una potencia de otro tipo, a la que le interesa el comercio, incluso más que a los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos pareciera que en la faceta actual está muy reconcentrado en lo suyo, y cuando hace la guerra fuera de sus fronteras es simplemente para garantizar a su economía energía barata, recursos naturales también baratos y accesibles, ¿no? Pero digo, está resignando poco a poco el papel de gobernanza mundial. Lula está mirando el futuro, y cuando mira el futuro ve a Cristina, no está mirando cualquier cosa, por eso la viene a visitar. Y por eso se fotografía con ella. Y eso, desde afuera se ve mucho más claro. Yo les propongo que hagan este ejercicio. Por un minuto, abstráiganse de lo que sucede aquí. Abstráiganse de la hegemonía mediática. Hagan el ejercicio, en la medida de sus posibilidades, de ver cómo ve el mundo lo que está ocurriendo en el país. Un presidente que quiere destruir una asociación regional cuando vamos a un mundo con bloques comerciales. Un presidente que tiene que leer, que tiene que mirar mirando hacia abajo, que está nervioso, que tiene una bilateral no con su principal socio estratégico, sino con la República Oriental del Uruguay, con el presidente de la República Oriental del Uruguay, que a su vez es un tipo presumiblemente progresista. Pero por el otro lado, el contraste que se da entre un presidente que gobierna un país y que no solamente llegó a la presidencia por el voto popular, sino venciendo la estructura colonial. Y eso es muy importante, porque yo creo sinceramente que el colonialismo es cosa del pasado. Lo que estamos reviviendo, si se quiere, es un neocolonialismo, un tardocolonialismo, si se da, ¿no? Pero bueno, frente a eso, los pueblos pueden someterse o dejarse someter, o pueden rebelarse. Y yo vi ahí un pueblo brasilero que se rebela frente a esa actitud. Es un pueblo brasilero que hoy está o tiene en proceso judicial a Bolsonaro, precisamente por un intento de golpe de Estado. Es un pueblo brasilero que recupera el Estado de Derecho, en su complejidad, en su pluralidad, en su diversidad. Pero lo están haciendo. Tiene que ver eso más con el futuro que con el pasado. Y obviamente, me parece que la visita que hace a San José 1111, también a Lula lo pone en una estatura que yo creo que es, denme la realidad que yo la cambio. Y es lo que tiene que tener un estadista en la cabeza. Dame una realidad y yo te la cambio. No es que me adoceno, no es que me angustio, no es que me pongo mal, no, porque no sé cómo lo revierto, no es que me estoy quejando. No. Dame la realidad, dame la pelota que yo avanzo en el campo de juego. Esa actitud tuvo Lula da Silva. E ir a visitar a Cristina Kirchner, insisto, no es un hecho casual. Va a visitar a una política presa y no a una presa política. Va a visitar a una dirigente política que tiene más futuro que pasado. Atención con eso, porque el peronismo a veces se confunde y cree que lo que hay que hacer ahora con Cristina, que está en este arresto domiciliario circunstancial, transitorio, es que ella, bueno, desde ahí va a tener una especie de presidencia de ceremonia, ¿no? Del peronismo, una cosa así honoraria, una jefatura honoraria del peronismo. Mire, si fuera la jefatura honoraria del peronismo, Lula no la hubiera ido a visitar. Lula va a visitar a la política presa, que va a volver a tener en la Argentina un importante lugar en la toma de decisiones para cuando este experimento neocolonial de Javier Gerardo Milei y sus socios, sus cómplices, termine como tiene que terminar. Y es a través de las urnas
y con todos sus actores y protagonistas juzgados como corresponde, por la entrega del país, por la represión, por el uso de la violencia del Estado, por este terrorismo de baja intensidad que se aplica sobre todo a aquel que protesta, porque la Argentina, sí o sí, en el futuro va a tener que restaurar su democracia. Y en esa democracia restaurada, los Bullrich, los Caputo, los Milei no tienen lugar. O mejor dicho, el lugar que tienen no es el de relevantes figuras de la política argentina. Tampoco va a ser el olvido. Va a ser los procesos judiciales que se van a abrir para que den respuesta a los crímenes que cometieron. Sí, crímenes. Perseguir opositores. Diseñar planes para clandestinos, para meterlos en cana. Sacarlos de la cancha de la competencia política vía la proscripción judicial. Todos son delitos. Los padeció Lula. Por eso Lula ayer no tuvo una bilateral con Javier Girardo Milei. Tuvo la bilateral con una política presa y no con una presa política.